entrevista y que llegue a esta etapa, así que nuevamente felicitarla por haber llegado a esta etapa. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Bueno, a ver los consejeros. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien, los felicito, Claudia. Muchas gracias. En este caso, el doctor Granero va a arrancar. Ah, bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctora? Le hago una pregunta personal. Sí. ¿Por qué cree usted que tiene que ser elegida para ocupar este cargo que estamos tratando en este momento? Bueno, la verdad que yo creo que tengo vocación de servicio, creo que me he capacitado y aparte me parece que tengo cierta madurez ya en este momento como para poder acceder a este cargo y brindar, bueno, todo lo que un compromiso que tengo con la sociedad y brindarme. Aparte, siempre he estado en el tema de familia, lo cual me parece para mí es muy importante la persona, los niños, las niñas. Es decir, es un tema de que son gente mucho más vulnerable que en otro ámbito del derecho. Y bueno, me parece que podría beneficiar mucho a cualquier conflicto que hubiese, ¿no? Y la otra pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo en el caso de que usted acceda al cargo de juez, cómo sería su relación con los abogados? Cuéntenos cómo, por ejemplo, usted garantizaría que los abogados puedan cobrar sus honorarios. Sí. Bueno, yo he sido abogada de pasillo más de 15 años y ahora estoy en tribunales, y lo cual me ha permitido ver la relación que hay, ¿no?, del abogado de pasillo en la profesión libre y adentro. Creo que es tan importante como el justiciable, como la sociedad, como los propios empleados, como otro magistrado. Creo que es tan importante el abogado en la profesión libre. Y yo lo que haría realmente es tener en cuenta y fundamentalmente sus honorarios y tratar de satisfacer, porque sabemos de cómo es el tema de los honorarios de los abogados y el tiempo que uno tiene que trabajar hasta que uno cobra. Entonces creo que es muy importante dedicarse a eso. Incluso creo que pondría dentro del juzgado, lo que haría también es tener una persona que se dedique casi exclusivamente con el tema de los honorarios, para que esto haya movimiento, haya agilidad, celeridad, y bueno, puedan ir cobrando, ¿no?, como corresponde. Y la relación sería, yo priorizaría un juzgado que sea puertas abiertas, que puedan ellos charlar conmigo. Claro que si son abogados de las dos partes, me gustaría que estén las dos partes, ¿no?, abogados de ambas partes, en una charla conmigo. Por supuesto de que los funcionarios, secretaria, también haría que, ahí sí dejaría que puedan hablar con la secretaria, capaz que individualmente cada uno. Si hablaran conmigo, creo que los traía a ambos. Pero yo quiero un juzgado, me parece que es muy importante incluso las opiniones que ellos tengan, que me van a ayudar a mí, para que el juzgado, la unidad judicial, funcione de la mejor manera. Perfecto. Y para el tema de los honorarios, ¿qué medidas cautelares usted adoptaría? Porque tenemos el embargo, el clásico, la medida cautelar, que es el embargo preventivo, y las otras medidas están enumeradas en el Código Procesal. Sí, bien. ¿Qué otras medidas usted se sugeriría Para... el cobro de los honorarios? Y bueno, en ciertas situaciones no daría la sentencia. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dice la ley 5480. Sí. ¿Qué tendría en cuenta para los honorarios? ¿Qué medidas usted adoptaría? Así genérica, de protección y garantía de los honorarios de ellos. Y bueno, creo que la ejecución de la sentencia no sería posible hasta que no se han pagado los honorarios. Salvo que se trate, por ejemplo, de una afiliación, claro, o de los niños, niñas y adolescentes, que en esos casos sí, ¿no? No obstante, lo daría. Pero en otras situaciones no. Controlaría que se haga efectivo. Bien, doctor. Creo que es muy importante. Sí, si no, no estaríamos. Claro. Doctora. Sí. Bueno, me preguntas sobre una figura nueva incorporada al Código Civil, el abogado de niños. Sí. ¿Y a mí qué opina el abogado de niños y en qué caso
usted la aplicaría, si tiene conocimiento que en el Centro Judicial de Concepción se aplicaron ya en algún tipo de juicio y el procedimiento que se ha seguido. Mire, yo estoy de acuerdo con el abogado del niño. Creo que el abogado del niño no suple tampoco a los defensores de menores, sino de que el abogado del niño tiene una relación directa con el niño o niña, exactamente, a fin de que en algunos conflictos que pudieran tener los niños y niñas, él pueda actuar. Pero este abogado del niño me parece que tiene que tener un matiz psicológico para poder entender al niño y niña y que el niño lo entienda a él. Es decir, que sepa y le explique la situación para que puedan decidir y poder estar al lado, acompañarlo al niño y pueda él presentarse. Incluso sé que hay un registro que se está haciendo acá en el Colegio de Abogados de acá y están preparando para abogado del niño. Y en algunos juzgados sé que han llamado y han puesto abogado del niño aquí en Tucumán. En Concepción también. En Concepción también me han dicho, pero no sé el procedimiento que han seguido, honestamente. Pero sí, también me han dicho de que han nombrado abogado del niño. Creo que es fundamental para los niños y niñas que puedan ellos. ¿Y en qué casos generalmente usted le daría? Y yo creo que los casos en que hay algún conflicto que pueden tener con los padres o con algún representante de ellos, en estos casos puntuales creo que es necesario el abogado del niño. El doctor Albarracín. Bueno, doctora, en cuanto al nuevo Código Procesal de Familia, ¿estima usted procedente un código autónomo? ¿Y qué institutos considera que a su criterio serían valiosas incorporarlo en la elaboración de este nuevo código? Sí, yo creo que por la sensibilidad que tiene la rama del derecho de familia, por los temas puntuales que se tratan, creo que es necesario un código de procedimiento de familia en el cual, como valga la redundancia, esté el procedimiento específicamente de familia, porque es muy distinto a los otros procedimientos. Ahora, en el caso de que no se pudiese hacer un código de familia, por lo menos que dentro de la reforma del Código Procesal Civil haya un capítulo exclusivamente de familia, en el cual estén todos los principios, todos los procedimientos detallados, incluso se va a poder unificar los distintos criterios de los distintos juzgados, porque hay distintos criterios de los jueces y juezas que aplican distintos criterios, porque no tenemos específicamente un código de procesal de familia. Entonces creo que es muy importante. Sí, ¿Cómo le va? Yo le pregunto, en caso de acceder al cargo, ¿cómo organizaría usted el juzgado? ¿Mantendría la estructura actual de que cada persona tiene funciones específicas o propondría? Mire, yo lo primero que haría cuando acceder al cargo, haría un plan de gestión. El plan de gestión, los pilares de un plan de gestión estarían, entre otros, el liderazgo del juez, la colaboración del secretario, el trabajo en equipo de la gente, el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo haría sería lo siguiente. Como es un juzgado de familia y sucesiones, haría 2 secretarías, una de familia y una de sucesiones, con su secretaria, secretario y prosecretario, los cuales creo que los designaría de acuerdo a la idoneidad y la capacidad mediante un concurso y una entrevista. En la entrevista que no estaría yo solamente, sino que también recurriría a la interdisciplina, a un psicólogo, a fin de que veamos el perfil de la persona. Y un relator, por supuesto, un relator para ambos, ¿no? Ambas secretarías. Relator o relatora, que creo que también la definiría lo que el juez podría definirlo voluntariamente. Ahora bien, perdona, ¿qué me personal. Sí, el personal, sí. Yo lo que siempre voy a proponer que se trabaje en equipo. Porque es distinto, un equipo de trabajo que trabajar en equipo. Un equipo de trabajo trabajamos todos en el mismo lugar, que tenemos el mismo jefe en común, pero respondemos individualmente. En cambio, trabajar en equipo, respondemos todos y tenemos un proyecto en común que vamos a hacerlo entre todos.
y todas. Creo que es importante que cada uno, de acuerdo a sus capacidades y su preferencia también, hay que escuchar al personal. Yo siempre digo, un juzgado no existiría si no existiría no solamente el juez o jueces, sino los empleados, que son importantísimos. Es decir, escuchar qué necesitan, qué propuestas tienen, escucharlo, tener una escucha activa con respecto a ello. Y por supuesto que con todo esto lo que haría sería el trabajo que le digo en equipo, y tratar de que todos puedan rotar. Es decir, que no, porque no esté el secretario que estaba ayer, el PRONOCEPA, o porque no esté el empleado que ha faltado, que a veces se puede faltar por licencia, por enfermedad o lo que fuere, no se haga el trabajo. Entonces, lo que sí trataría de capacitar, también trataría de tener relación directa con el centro de capacitación, con gestión, con las oficinas de la mujer, con la oficina de derechos humanos, todo a fin de adquirir todos aquellos conocimientos y estar en constante cambio como estamos, para instalar también una perspectiva de género en los fallos míos, con los derechos y los tratados internacionales de derechos humanos, y tratar de que sea un lenguaje también sencillo, accesible a todos. Bien, o sea, usted considera que debe haber la capacitación para, no hay especialización, digamos, en cuanto al personal, sino que todos tienen que saber un poco de todo. A mí me gustaría que sepan todo. Claro que sí, tal vez afectaría, porque creo que habría que separar la temática de los niños, niñas, adolescentes, y la temática de violencia y de discapacidad. Sí tendríamos que tenerla, que alguna persona o algún empleado se dedique a realizar los decretos, seguir el proceso y seguir el expediente en su totalidad. Creo que es necesario. Sin embargo, creo que todos los demás también deberían saber. Tal vez no afectado principalmente a eso, pero que no quede el juzgado sin gente, o que no se pueda seguir el funcionamiento, la organización constantemente, con celeridad, con economía procesal, con todos los principios. Doctor Valle. Bueno, Está bien. Doctor Carrasco. Vos, doctor Carrillo. Bueno. Doctora, con la unificación del Código Civil y Comercial, ¿qué implicancias ve dentro del proceso de familia usted? ¿Qué implicancia? Creo de que la unificación del Código Civil y los nuevos cambios que ha tenido, porque realmente los cambios que nosotros tenemos, todos estos cambios en derecho de familia, todo ya estaba jurisprudencialmente, ya veníamos aplicando con la jurisprudencia. Lo único que se ha hecho plasmar en el Código todos los principios, el tema de las pruebas, incluso en el Código Civil y Comercial hay normas de procedimiento también, no solamente en familia, sino en toda la... Entonces creo que es muy importante, porque se ha plasmado todo lo que venimos aplicando, y como sabemos que se ha constitucionalizado el derecho a familia, está plasmado no solamente en el Código, sino también que nos acordemos de los artículos 1 y 2, que tenemos que aplicar los tratados de derecho internacional, los principios, no solamente las normas, los principios, los valores. Es decir, ya no estamos ante la presencia de un juez o jueza del Estado del derecho clásico, que era boca de la ley, que hacía, sino que ahora se interpreta de otra forma, y es el del Estado de Derecho Constitucional, en donde todos estos principios son fundamentales para aplicar el derecho. De ese debate que usted mencionó ahí, de la incorporación en el Código de Fondo de normas de derecho procesal, ¿qué opina? A mí me parece que... A mí me parece que está bien. Algunas normas del derecho del Código de Fondo en materia de sucesiones, nosotros ya la teníamos en nuestro código. Algunas no, pero muchas que teníamos, todo el tema de la administración, nosotros ya lo teníamos en nuestro código procesal. Pero bueno, me parece que es válido. ¿No lo ve como una cosa negativa? No. Está bien. Está bien. No, está bien, doctora. ¿Sí? Muy bueno, bien. muchísimas gracias, ¿no? En primer lugar, felicitarlo por esta nueva instancia y por esta etapa que ha llegado. Usted ya estuvo en otra entrevista, doctor.
Sí. O sea, conoce la mecánica. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces, en virtud de ello, vamos a empezar directamente a abocarnos al tema en cuestión. ¿Sí? Bien, doctor. Así que bueno, le vamos a dar la palabra primero a los representantes del sur de la provincia. Sí. Comienza el tema. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué opinión le merece el abogado del niño? La nueva figura se incorpora en el Código Civil. Sí. ¿Se me puede decir en qué casos más o menos usted procede o invocaría? ¿A partir de qué edad? Claro. ¿Conoce casos también que se hayan aplicado en el Centro Judicial de Concepción? Mire. La metodología que se aplicó para incorporar. Claro, mire, el abogado del niño es un derecho que está reconocido en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley de Protección Integral en la 26061, en nuestra Ley Provincial de Protección Integral, en el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Es una figura, en realidad, es una asistencia técnica jurídica de los intereses personales e individuales del niño, niño, adolescente en aquellos conflictos donde están afectados. Si bien no contamos con una ley provincial, es una reglamentación de este derecho reconocido ya, pero no contamos con esta reglamentación, en los juzgados de familia yo me desempeño como secretario del juzgado de familia y sucesiones de la primera nominación de Concepción, sí lo estamos utilizando. Es una figura que recurrimos, no en todos los casos, pero la hemos comenzado a utilizar. Yo decía de que no hay una reglamentación porque, digamos, hay otras provincias que han avanzado sobre esta ley, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, en el caso de la Ciudad Autónoma, en Buenos Aires, en el caso del Chaco, se avanzó sobre una ley, digamos, de abogado del niño, sobre todo un poco dependiendo en qué órbita o en qué esfera iba a funcionar. En algunos casos está dentro del Poder Judicial, en otros como el Córdoba, en otros casos está en la esfera del Ejecutivo. En otros casos, como el Chaco, controla el listado de estos profesionales porque tienen que tener una capacidad puntual en asesorar a niños, niñas, adolescentes en el colegio de abogados. ¿Cómo hacemos en Concepción? Digamos, al no tener una reglamentación. Bueno, ahí contamos con una ayuda impresionante del Colegio de Abogados del Sur. Ellos tienen, digamos, una comisión, digamos, de abogados del niño, en donde recurrimos, como yo les dije, no en todos los casos, digamos, solamente en aquellos donde hay un conflicto de intereses, digamos, entre los representantes legales del menor y, y el niño, digamos, los intereses del niño. En estos casos, normalmente libramos un oficio al Colegio de Abogados, ellos están organizados con un protocolo de actuaciones que creo que es de la provincia del Chaco, justamente de la aplicación de la ley de la provincia del Chaco, en donde incluso efectuaron convenios con el Colegio de Psicólogos, hay un trabajo multidisciplinario previo, se lo llama al menor, digamos, a una entrevista para evaluar su capacidad progresiva, para ver si en realidad está en condiciones de tener un asesor legal técnico, se entrevistan, digamos, los abogados con el menor y después vienen al juzgado en ese carácter. Sí solemos, si la pregunta va apuntada a si aceptamos esta figura, aunque no tenemos una reglamentación, sí, se está usando. ¿En qué caso lo aplico? Bueno, ¿De qué naturaleza? Por ejemplo, digamos, muchas veces lo hacemos a requerimiento del mismo defensor de menores. Fíjese qué curioso, digamos, hay que, al menos yo siempre distingo bien la figura. El defensor de menores, digamos, tiene una doble, el Ministerio Público Pupilar tiene una doble intervención siempre en el expediente. Una intervención complementaria a los fines de, en todos aquellos casos de niños, niñas, adolescentes, al fines de control sobre si hay una vulneración de derechos. Y después hay una intervención primaria en determinados casos cuando hay una inacción de su representante legal. Pero el defensor de menores no es un asesor técnico, no es un abogado del niño. Muchas veces, digamos, tenemos casos, digamos, por ejemplo, en mi juzgado, me desempeño como funcionario judicial. Bueno, por ejemplo, en un caso de impugnación de filiación, en donde las impugnaciones de paternidad, donde normalmente la demandada era la madre en representación del niño, no se presentaron al ADN, ahí a requerimiento del defensor, mire, ha pedido, digamos, la figura del abogado del niño, porque acá hay un juego, digamos, entiendo yo, una cuestión superior, que era la identidad de ese niño. Funcionó muy bien en este caso, porque de verdad
fue muy bien asesorado, digamos, con el abogado del niño, concurrió a las audiencias del colegio, se presentó con posterioridad en el expediente y se hizo la prueba de ADN. Entonces, me parece que en esos casos, digamos, funciona. ¿Qué tienen en cuenta para llamarlo el abogado del niño? ¿Edad? Sí, mire, también, normalmente con el colegio de abogados, digamos, insisto, como no tenemos una reglamentación, básicamente está muy en juego, digamos, la capacidad progresiva de los niños y hacemos un trabajo, por eso el juzgado de familia necesita esta interdisciplina, porque previamente se valora con una psicóloga esta capacidad progresiva del niño de poder comprender que es un proceso judicial en el que está, de poder saber si en realidad, digamos, tiene noción de estas diferencias de intereses, digamos, que hay, y de esta forma poder ser asesorado. Pero básicamente es la capacidad progresiva del niño que va a depender en los casos concretos. Felicito, doctor, por haber llegado a esta instancia. Muchas gracias. Ahí con el doctor Granero presentamos al Departamento de Abogados del Sur. Agradecemos las palabras que tuvo de gentileza para el funcionamiento de nuestro colegio de abogados. Y lo que queremos preguntarles casualmente cómo sería su relación con los abogados, cómo ve en el caso de acceder a su cargo, cómo se relacionaría, cómo protegería el tema de los honorarios, que nos cuente de su pregunta. Mire, yo como funcionario judicial en la actualidad, y para los abogados que me conocen, yo siempre he atendido al público, he atendido a los abogados, siempre mi oficina estuvo abierta al requerimiento, porque entiendo que son operadores de justicia junto con nosotros y en cierta forma tenemos que comprender y entender que son ellos los que pueden observar errores que cometemos, pueden advertirnos de situaciones, digamos, y en mi caso, hoy por hoy en la función que cumplo, gestiono esa inquietud, digamos, para obtener un resultado. De acceder, digamos, a la magistratura, creo que sería de la misma forma. Es impensable, digamos, un juez a puerta cerrada. Yo creo, digamos, un claro ejemplo es, por ejemplo, cómo venimos trabajando con el abogado del niño. Necesitamos la colaboración del colegio en determinados aspectos, digamos, y que muchas veces, aunque no tengamos una ley, a través del colegio hemos ido buscando, digamos, soluciones. Fíjese que incluso antes de la ley de mediación, también hemos comenzado a trabajar, hay experiencias pilotos con el Colegio de Abogados, porque anterior a la ley de mediación, el Colegio de Abogados ya contaba con un equipo de abogados mediadores, con muy buenos resultados también. O sea que siempre fue muy adelantado, digamos, por lo menos estoy hablando del Colegio de Abogados del Sur, que es una jurisdicción en donde yo, digamos, básicamente ejerzo y estoy y tenemos un contacto diario. Conozco que el colegio de acá de Tucumán, claro, comunicados permanentemente, tienen también una mirada similar. Seguramente. Bueno, y en relación, por ejemplo, me te preguntaba, por ejemplo, en las órdenes de pago, bueno, yo entiendo también las necesidades y yo como funcionario y quienes trabajamos también en la justicia sabemos que hay épocas del año críticas para ser más expeditivos con determinados trámites, como por ejemplo las órdenes de pago, siempre previo a los recesos de las ferias judiciales de invierno o de verano, las cuestiones de alimentos, las cuales están comprendidas también los honorarios de los abogados, siempre en mi caso, digamos, en mi gestión como funcionario judicial, siempre le he dado un trámite expeditivo. Por lo tanto, entiendo que como magistrado tampoco cambiaría, digamos, esa visión. Y las medidas cautelares, además de las clásicas del Código Procesal Civil, ¿alguna otra medida cautelar que se pueda aplicar en el momento de realizar algún cobro de honorario? Por ejemplo, el caso de prohibición de oficio a la Dirección de Migraciones, prohibición de salir del país, mire, claro, mire, usted sabe que recientemente, esta mañana estaba leyendo un fallo. En caso, estamos hablando, por ejemplo, de incumplimientos de alimentos. Entiendo que los honorarios, por analogía de la 5480, entran en los conceptos de alimentos. El Código Civil y Comercial actual tiene para mí un artículo
fabuloso, el 553, que habilita al juez a tomar todas aquellas medidas razonables, dice, a los fines de cumplimiento, de dar cumplimiento con los alimentos. En este caso leí un fallo interesante de Rawson, un juez de primera instancia de Rawson, justamente desde septiembre de este año, en el caso de incumplimiento de alimentos, en donde el juez incluso cerró local comercial e incautó el teléfono celular, digamos, el número celular, porque entendía que había una violencia económica al no cumplir, digamos, con la... incluso estaba por encima quizás del derecho constitucional del señor de ejercer el comercio. La verdad, bueno, no sé si llegando a determinado extremo, pero soy bastante imaginativo a los fines, digamos, de entrar en este artículo de medidas razonables y tornar razonable, digamos, y tornar realidad, digamos, este derecho. Entiendo, digamos, que eso es una tutela judicial efectiva, es no tan solo el acceso a la justicia, tener una sentencia en tiempos razonables, sino también que esta sentencia se cumpla y que se haga realidad ese derecho. O sea, entiendo, digamos, que sí podría, digamos, tomar este tipo de medidas tutelares. Doctor, dígame, ¿cómo organizaría este juzgado? ¿Cómo a su criterio, digamos? Mire, el centro... Así muy escuetamente. Sí, mire, yo entiendo que hay una gran ventaja, digamos, al organizar... Primero un desafío, organizar un juzgado de foja cero. Pero al menos creo yo que contamos con una gran ventaja, que es que se está creando en un centro judicial que ya está completamente desarrollado, cuenta con la presencia del fuero, hay 3 juzgados de familia, cuenta con las dependencias auxiliares con las que normalmente trabaja un juzgado de familia, cuenta con los recursos humanos y la capacitación. A nivel organizacional, digamos, yo creo que el modelo organizacional del juzgado no escaparía a los otros 3 juzgados. En la actualidad, un juzgado de familia en Concepción tiene un juez, 2 secretarios, funciona por turno matutino solamente, tiene 2 secretarios, 2 prosecretarios, un relator, aproximadamente entre 9 y 10 empleados, pasando por los distintos estamentos, y un ordenanza. Entiendo, digamos, que estos son datos, mire, interesantes, que también, digamos, es un avance porque se puede pensar también en la política de gestión de cómo se va a organizar el juzgado en base al número de ingresos de causa que se puede estar manejando. Según estos datos oficiales del informe cuatrimestral de este año de Mesa de Entrada Civil del Centro Judicial Concepción, el primer cuatrimestre del año, que va desde enero hasta abril, han ingresado 1.222 causas para los juzgados de familia, para los 3 juzgados de familia, es decir, en 4 meses 1.222 causas. El segundo cuatrimestre, digamos que fue desde mayo hasta, estamos hablando de aproximadamente en esta primera etapa del año de 100 expedientes por juzgado, más o menos. La segunda etapa del año, el segundo cuatrimestre, que fue desde mayo a agosto, tenemos 1.007 causas. Es decir, hubo una reducción de un 20%, esto se debe a que en el mes de mayo se puso en funcionamiento el juzgado de familia de Monteros, que antes Concepción tenía la jurisdicción. Es decir, hubo una reducción de casi un 20% en el ingreso de causa. Esto ya es un avance. Al promedio, digamos, de 83, 84 expedientes, digamos, por juzgado. De mantenerse este número, es decir, del ingreso de causas de 1.007 causas y crearse la cuarta nominación, estaríamos hablando de un promedio de 63, 64 expedientes por mes que ingresarían al juzgado. Estos datos sueltos, digamos, no importan, digamos, pero si los podemos comparar con los informes estadísticos o cuatrimestrales de los juzgados de familia, sobre todo sobre un punto puntual que son las sentencias definitivas, que son aquellas que le ponen fin a un proceso generalmente, en términos generales. Un juzgado de familia promedio, en el último informe cuatrimestral al menos de mi juzgado, está dictando aproximadamente entre 60 y 70 sentencias de fondo por mes. Si comparamos con los números o aproximados los números de ingresos de causa, ya partimos de un juzgado que no está colapsado, que está ingresando el mismo número de causas que sale. Y eso, digamos, es una gran ventaja porque posibilita plantear una dinámica de trabajo y una política de gestión distinta, con una calidad de servicio, obviamente, mejorada.
Entiendo, digamos, que se podría pensar, en mi caso, digamos, yo soy muy de trabajar mucho con la oficina de gestión, hemos entablado, digamos, protocolos de trabajo, circuitos de trabajo pensados en proceso, con protocolos de actuaciones para no personalizar, digamos, el trabajo. Nunca hablo yo de personas, sino siempre hablo los que fueron, digamos, al juzgado, digamos, por lo menos de familia la primera, siempre hablo de circuitos de trabajo. Daría tiempo a una agenda de un juez de familia hoy por hoy, con una agenda y con una dinámica de trabajo abocada solamente a la resolución de conflictos, con una agenda, digamos, de audiencia mucho más flexible y extendida a lo largo de la mañana. Yo creo que si se podría permitir, digamos, este volumen de trabajo hacerlo. Con esto estamos cumpliendo, digamos, con todo un sistema de convención, digamos, y quizás, digamos, si vamos a un sistema oral, sería posible y sería muy factible de lograrlo con estos números. Con estos números. ¿Cómo le va? Buen día. Se está trabajando en la elaboración de un código procesal, civil y comercial. La tendencia sería que se haga un código autónomo del proceso de familia. Sí. Quería consultar cuál es su idea al respecto y qué considera en cuanto a instituto ¿Qué podría tener? Sí, o qué contenido consideraría valioso en la elaboración de un nuevo código procesal de familia. Mire, sigo muy de cerca el trabajo de la Comisión Interpoderes a través de un link que tiene la página de la legislatura. En realidad yo no formo parte de ninguna comisión, pero lo sigo simplemente como espectador y porque me interesa obviamente la materia. Entiendo, digamos, que de las últimas reuniones han decidido, y la verdad esto lo festejo y entiendo que tiene que ser así, que se trabaja definitivamente sobre un código autónomo de familia. No es un capítulo dentro de un código procesal civil, sino es un código autónomo. Yo creo que esto va en consonancia, digamos, no tan solo con una tendencia mundial, sino a nivel nacional. Tenemos claros ejemplos como el código, digamos, modelo procesal de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de sus redactoras fue la doctora Kemermaje de Carlucci, en donde con muy buenos resultados. Entonces, además creo, digamos, que festejo esta cuestión de que sea autónoma por la misma especificidad y especialidad del derecho. El derecho de familia es único y necesita, digamos, un código aparte. Si usted me pregunta qué tendría que tener este código, mire, el eje central para mí está dado por un principio de oralidad, es decir, un principio de inmediatez del juez a través de audiencias orales, es decir, principio de oralidad atravesando todos los procesos, vendría a ser como la médula del código, y concentración de actos procesales. Serían dos pilares fundamentales. Mire, hay un caso como por ejemplo que recién lo citaba del Código Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde si bien hay una primera parte, digamos, que es escrita, como la interposición de la demanda, la contestación, con posterioridad fijan una audiencia preliminar, en la audiencia preliminar donde se fija el tema, digamos, ya decidido, incluso hasta se fija en materia probatoria. Si es necesario, se realiza una nueva audiencia donde se produce la prueba y se dicta una resolución. Fíjese el costo procesal que nos ahorramos con un sistema de este tipo oral. Ahora bien, a la vuelta, como usted me decía, ¿qué podría contener este código? Uno de los principales, digamos, problemas que estamos teniendo en la actualidad, sobre todo con las audiencias orales, es lograr que las partes vengan. El Código Procesal Civil actual, si bien tiene algunos artículos, como el caso de los procesos sumarísimos, el 402, que impone, digamos, una determinada sanción, digamos, en caso de incomparecencia de la parte, pero generalmente uno acude al artículo 38, que es un artículo de conciliación, de llamar a audiencias de conciliación a los fines de hacer un seguimiento de los casos. Y las partes no vienen. Entonces habría que buscar la forma, mire, y los abogados son los primeros afectados, porque de una agenda de trabajo que tiene el juzgado de 6, 7 audiencias fijadas en el mes, en el día, digamos, solamente se realizan 2 o 3. Entonces me parece interesante primero buscar una modalidad, digamos, al fin de que la parte concurra, ya sea a través de imposición de multas, ya sea a través de plantear algún tipo de por lo menos de compelir de alguna forma que vengan.
modificar el sistema, obviamente, de notificaciones, modificarlo totalmente, iría hacia una notificación digital, como la tiene el sistema jurídico federal. Y obviamente, si estamos hablando de un sistema oral, sería interesante, digamos, abordar, digamos, la forma de registrar estas audiencias de una manera distinta al soporte papel. Fíjese, a comienzo de esta semana hemos tenido una audiencia multidisciplinaria abordando sobre todo un plan de acción de un nene que está institucionalizado. Una audiencia que llevó 2 horas, que han intervenido muchos profesionales de distintos sectores, por eso hablamos multidisciplinario. Si la audiencia llevó 2 horas, llevó 2 horas más pasar lo que se habló al papel, de lo cual tampoco en el acta reflejó exactamente lo que las partes han dicho durante esas 2 horas. Entonces sería interesante, si vamos a ir a un sistema, es una propuesta y una idea, ¿no? Si se va a ir hacia un sistema oral, que es la tendencia general, es buscar un sistema de registro de estas audiencias de forma distinta. El derecho de familia va hacia una despapelización, tenemos que salir del expediente ya y buscar formas de registro, por ejemplo, digitales. Se me ocurre, no sé, ahora a través que sea de una cámara que esté registrando estas audiencias. Alguna otra forma de registro de audiencias que no necesariamente tenga que ser el papel. Básicamente, digamos, para mí serían, digamos, cuestiones que tendrían que tener un código de familia autónoma. Muy bien. Bien, yo creo que... Bueno, muchas gracias, doctor. por favor, muchas gracias a usted. Acabadamente el sistema, así que le vamos a dar ya la palabra a los consejeros del sur para que comencemos la entrevista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Los escucho. Bueno, Doctor, ¿cómo está usted? Y bueno, como representante del estamento abogado, quisiéramos saber cómo sería su relación con el abogado litigante, en particular el hecho respecto a la regulación de su honorario. Tienen ustedes más o menos, como está en la Secretaría del Juego Laboral, ya sabe, pero nos interesa mucho es saber la relación que usted tendría y en particular cómo que la eficiencia que podría dar respecto al cobro de los abogados según honorario en los casos en que a veces se torna complicado o difícil, malo se trata de derecho de familia. Bien. Primero, yo sigo el criterio y lo he seguido durante todos los años que he estado en la función, el criterio de mi juez, y creo que es el mejor criterio y lo sostengo, lo ratifico y voy a seguir con esa misma línea, ¿no? Alguien que ha estado en el pasillo sabe cuál es el trabajo del abogado, toma conciencia de eso. Solo quien conoce la labor del abogado litigante puede ponerse en el lugar del otro y actuar de manera coherente, consecuentemente con eso. El criterio ha sido siempre elevar los honorarios. Tenemos operaciones matemáticas que según el juicio dan 25 pesos, 45 pesos, 100 pesos. Realmente, si me permiten la palabra, vergonzoso. Siempre se ha aplicado en el juzgado donde yo estoy como funcionaria la Ley Nacional de Honorarios, a la cual la ley provincial ha adherido expresamente. Entonces, haciendo una valoración de cuál ha sido el trabajo profesional, la importancia que ha tenido para la solución del litigio, el 90% de las veces, me atrevo a decir, si no el 98%, se aplica el artículo 13 de esta ley nacional que permite que los honorarios se eleven. O a la consulta escrita, o si hay demasiada diferencia, donde se torna incoherente la base regulatoria con la consulta escrita, adecuarla. Pero jamás, jamás que una regulación para un profesional del derecho sea baja ni sea indigna, porque esa es la palabra adecuada, que traiga indignidad a la profesión y a la labor del profesional como abogado. Y en el tema específico de la parte del derecho de familia, mucha importancia a lo que es la facilitación que hace el abogado
o la predisposición que tiene el letrado para que se solucione el conflicto. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces que se tornan los conflictos entre abogados contra abogados y no entre las partes. Entonces, que el abogado, el letrado, sea una persona que tenga plena conciencia de que el conflicto familiar no es cualquier conflicto, es un conflicto muy especial que llega a tribunales cuando realmente no se han podido solucionar las cosas. Entonces, quien facilita, yo creo que merece un plus en su trabajo profesional. Y para eso también está este artículo que yo creo que sirve de buen conducto para hacer una mejor valoración de la labor del abogado. Bueno, Doctor. ¿Qué opinión le merece el labor del niño en incorporación al nuevo Código Civil? ¿Y en qué caso lo aplicaría? Si conoce un caso que se aplicó, qué metodología en concepción y qué metodología siguieron para la incorporación del abogado del niño en los juicios respectivos. Bien. Es un tema que está todavía en gestación y en discusión en la provincia. Ha sido incorporado expresamente ya en el Código Civil y Comercial sancionado recientemente o con vigencia desde el año 2015. Ya estaba en la Ley 26061 de protección de niñas, niños y adolescentes, a la cual la ley provincial sigue también. Sin embargo, es una figura que todavía está como en pañales, si se puede decir de alguna manera. Entonces, la discusión está a ver, ¿quién puede ser abogado del niño? Dicen un abogado preferentemente especialista en derecho de familia, lo cual está bien. ¿De quién tiene que depender? Del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Yo creo que debería ser, esa es mi opinión personal, dentro de lo que se discute, una función que tendría que estar dentro de la órbita del Poder Judicial. ¿Cuándo lo aplicaría? Yo creo que la gran disputa o el hilo complicado acá es el tema de las defensorías de menores. ¿Cuándo interviene el defensor de menores y cuándo el abogado del niño? La Defensoría de Menores está para la representación, se dice promiscua, entre comillas, de los niños. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones muy especiales donde la Defensoría representa al niño, está el representante legal que puede ser padre, la madre, tutor, encargado, guardador, quien sea. Pero hay un conflicto de intereses. Cuando ese conflicto de intereses es realmente importante, que ha ocurrido en un caso puntual que falla la Corte de Mendoza, donde existía una gran contraposición de la madre, el padre, una cuestión de abuso, una cuestión dudosa de la abuela, donde es la misma Corte de Mendoza que designa el abogado del niño. ¿Por qué? Porque el abogado del niño se pone en la postura de defender los intereses exclusivamente de ese niño. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento que ha llegado tarde, pero gracias a Dios ha llegado, a lo que es el niño como sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho en plenitud. Ahora, he visto con alegría, en las últimas noticias de hace 3 o 4 días, que llega de otra manera en Tucumán, dentro de la órbita de lo que es el sur de la provincia. Un caso del doctor Carrasco, dentro del ámbito de la justicia penal. Por supuesto, ustedes me disculparán, yo no soy especialista en derecho penal, pero era específicamente el caso de un abuso sexual denunciado por una jovencita de 3 compañeros en un viaje a Bariloche, en un viaje de fin de curso. El señor fiscal pide la elevación de la causa a juicio y en primera instancia la Cámara de Apelaciones dice no, o el juez de instrucción creo que dice que no, que debían ser, no eran imputables. El juez eleva la causa. En definitiva, la Cámara es la que revoca y ella es la que, con voto creo de la doctora Vitar, la que acepta o convoca, pero me parece perfecto lo de la doctora Vitar, que convoca la figura del niño. ¿Por qué?
Porque aquí voy a rescatar lo que decía la doctora Mari Belov, por eso le digo, pido disculpas porque no manejo el derecho penal con la fluidez que ustedes lo hacen. Pero la doctora Mari Belov, profesora de la UBA, de Derecho Penal Juvenil, decía algo muy interesante que yo comparto, y es que el adolescente tiene que crecer en responsabilidad y en solidaridad. Y quien no se enfrenta a qué es lo que hizo, no se hace cargo de sus actos, nunca puede tener verdadera conciencia de cuáles son esos actos y del daño que ha hecho a una persona o a la sociedad. Que eso tiene que ser a través o canalizado a través de determinada normativa especial que tiene que entrar dentro del derecho penal juvenil, está perfecto. Que ese adolescente tiene que estar protegido o asegurado con todas las normas de la debida defensa, pero no como un adulto, sino como adolescente que es. Entonces, ahí distinguir la madurez, la condición evolutiva de esa persona, de ese sujeto pleno de derecho, pero que debe ser responsable, de acuerdo a su edad, a su entendimiento. Entonces, acá está perfecto, me parece, no solo novedoso, sino atinado lo de la Cámara, ¿no es cierto?, de colocar o reflotar la figura del abogado del niño para la representación de esta niña, que tiene todos los derechos, ¿no es cierto?, a ejercer y a pedir protección por su libertad sexual y porque ella cree ha sido violentada en su intimidad. Sí. Doctora, de acceder usted al cargo de jueza, ¿cómo lo organizaría al juzgado? ¿De qué forma? ¿Qué impronta le pondría? Mire, esto es un juzgado nuevo. Por supuesto, yo conozco el medio y yo creo que hay que valerse mucho primero de lo que yo estoy convencida que tiene que ser el juez de familia. Un juez inmediato, un juez, no el juez de escritorio, un juez cercano a las partes. Yo en mi función desde la Secretaría lo he hecho siempre. Salir es una costumbre que yo tengo, hablar con los abogados, dar la cara, como digo yo, estar de frente siempre. Yo estrecho la mano de los abogados, llamo a audiencia yo personalmente, hablo con la parte, hablo con los justiciables cuando así estoy en las audiencias, y yo creo que esa es la impronta que debe tener el juez, más un juez de familia, un juez absolutamente comprometido con la situación de las partes que litigan, pero sobre todo porque más allá del cargo y más allá de la función, tiene que tener la suficiente empatía para saber que somos seres humanos, no jueces que están en un podio, sino seres humanos que tenemos que resolver conflictos de otras personas, que confían que van a tener una solución en manos del juez. Hacer mucho uso de lo que es la gestión judicial, que ha sido una herramienta muy valiosa que nosotros manejamos dentro de la estructura del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nos ayuda desde el punto de vista no solo de las estadísticas, sino de la modalidad de trabajo. Ayudarnos a hacer un organigrama de trabajo ¿para qué? Para que la tutela judicial efectiva no sea una utopía, para que estemos cerca de si un escrito ingresa hoy, a los 2 días realmente esté decretado, porque eso significa dar respuesta. Para eso tenemos un sistema informático y un programa donde lo que pasa más allá de las 48 horas nos salta en rojo. Entonces todo eso nos sirve de guía a nosotros los operadores dentro del sistema del Poder Judicial para darle celeridad a las causas. Mucho más en una cuestión de familia, mucho más, donde, abunda la habilitación de día y hora. ¿Por qué la habilitación de día y hora? Porque necesitamos, hay alguien golpeado, hay alguien que ha sufrido una violencia extrema y amerita que el operador judicial se mueva de inmediato, absolutamente de inmediato. Entonces, y buscar el personal adecuado, que es a lo que se tiene.
¿no es cierto? Ya sea por generalmente, y yo creo que está muy bueno el tema del concurso, que es lo que se está implementando en este momento en el Poder Judicial. Abrir un abanico de posibilidades y el juez poder elegir dentro del marco concursal al personal más idóneo, sobre todo al secretario. ¿Por qué? Porque es el secretario el depositario de la fe pública, es el secretario el jefe de personal, es el secretario el que está al lado del juez. Esa es mi pregunta. Doctor. Bueno, doctora, ¿Cómo le va, doctor? Doctora, se está avanzando en un proyecto de nuevo Código Procesal Civil. ¿Usted es proclive a que haya un Código Procesal de Familia autónomo? ¿Y cuáles son sus expectativas en cuanto a los institutos y qué le gustaría a usted que ese código tenga? Soy proclive a que haya un código específico de derecho de familia por los conflictos particularísimos que caracterizan al derecho de familia. Lo que más me interesa, y en el momento de presentar ponencia por el sur, lo he hecho y lo he pedido en la convocatoria de audiencia pública que ha realizado la honorable legislatura, proponiendo que los niños sean oídos en un ambiente especial, en un ambiente específico, porque no es cualquier audiencia la que se toma con un niño. Y siempre he dicho, y lo he dicho en otras oportunidades, y lo he dicho en esta ponencia, donde expresamente le pido a la honorable legislatura que haga ley esto. El despacho es muy frío. El despacho es una cosa que me contiene a mí, que contiene a mi gente, pero no a un niño. El adulto tiene temor a tribunales, así como yo como ser humano tengo temor al hospital. Pero todo el mundo teme a la justicia, teme desde el edificio, mucho más enfrentarse a un juez que ve como una figura lejana. Entonces, ¿qué es lo que propondría? Y esa fue mi propuesta escrita a la legislatura en mi ponencia. Un ambiente específico que se hace con mucho esfuerzo acá en Capital ya, que es ambientes pequeños, con una biblioteca, con juegos, con mesita, ¿por qué no con una computadora cuando hay niños y adolescentes tan familiarizados con la tecnología? No en un despacho de un juez. El despacho es mío, el despacho tiene la foto de mis hijos, mis afectos, mi comunicación con la gente, pero no con el niño, eso no tiene nada que ver con el niño. Necesita un juez que se acerque de otra manera, un juez que hable cara a cara, un juez que intente solucionar lo que los adultos no pudieron solucionar en el ámbito más privado que es el hogar. Entonces, sentirse realmente cómodo y llegar a una solución, que esa persona no sea tan lejana, que sea humana y que sea capaz de sentarse en la mesita en una mesita distinta, con un libro, con la computadora, con un juguete, porque los niños tienen que ser escuchados desde siempre, no desde determinada edad. Para eso está la evolución y sobre todo la ayuda de la interdisciplina, del psicólogo, del asistente social, de todo lo que nos sea útil para que esto tienda a la pacificación y a la solución de conflictos que son muy de los seres humanos. Bueno, bien, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? Bien, sí, igualmente. A ver. ¿Qué opinión le merece la boda de niño? La nueva legislación civil, ¿en qué caso usted la aplicaría? Si conoce que alguien aplicó en el Centro Judicial de Concepción, en algún procedimiento, otro procedimiento que se llegó a elegir el nombramiento de la boda de niño. Como acá. Primero, estoy absolutamente convencido que es un avance de nuestro código civil, la designación del abogado del niño, porque creo que de alguna manera es una recepción del Código Civil y Comercial del Tratado Internacional que es la Convención de los Derechos del Niño. Y me parece que por propia experiencia, ¿no? Era un punto flaco en nuestra legislación el hecho de dejar librado a la mera, no sé si la palabra es mera,
pero era la representación o la tutela de los derechos del niño a las defensorías o al Ministerio Público. Era un punto que estaba faltando en nuestra legislación, ciertamente, porque si bien también se ha avanzado, por ejemplo, a través del artículo 103 del Código Civil, donde se ha establecido no solamente la representación normal o habitual que teníamos de las defensorías o del Ministerio Público, sino que se ha establecido esa representación en carácter de principal en los tres incisos que el 103 establece, sigue siendo o seguía siendo un punto flaco el hecho de que el niño no tenga un abogado que le permita ejercer realmente y plenamente los derechos que el niño entendía que debían ser tutelados. ¿Por qué? Porque también el nuevo código nos ha establecido de aquel principio que teníamos de la incapacidad, ahora estamos hablando de una capacidad progresiva, y ciertamente para tutelar esos derechos que progresivamente van entendiendo los menores, los niños, era insuficiente la actuación solamente a través de el Ministerio Público. Entonces, había situaciones donde teníamos un punto flaco que era cómo podía ejercer el niño individualmente los derechos que él ya entendía que podían ejercerlo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Sé que se ha dictado un caso que, si yo tengo entendido, ha sido de junio de este año en el Centro Judicial de Concepción, donde se ha elegido, donde se ha abierto a la designación de un abogado del niño. Ciertamente, probablemente por la situación de estar rindiendo en estos momentos, no me acuerdo las particularidades del caso, pero me acuerdo, me acuerdo haberlo leído, me acuerdo haberlo estudiado y no me acuerdo en este momento, pero me acuerdo que ocurrió esto, creo que en junio de este año. No sé ¿En qué qué más. caso de conflicto usted cree que sería útil la utilización del abogado del niño? Yo creo que hay muchas situaciones en las que se puede dar el abogado del niño, sobre todo cuando, digamos, hay un punto básico que yo casi que lo considero elemental, que es cuando se produjeran conflictos entre el niño y el representante, ¿no es cierto? Y sobre todo conflictos de intereses entre el niño y el representante. Por ejemplo, conflictos que fueran derivados, y que creo que por ahí venía el caso, conflictos que fueran derivados de derechos sucesorios. Entonces, podría ocurrir que derechos patrimoniales que surjan de una sucesión crearen un conflicto entre el representante del niño, que podría ser incluso sus padres, sus progenitores. Podrían existir conflictos derivados del derecho sucesorio entre el propio progenitor, ni qué hablar de que fuera un representante no progenitor, y los derechos patrimoniales propios del niño, ¿no es cierto? Pero creo que incluso, por ahí venía el caso, pero creo que incluso se podrían dar no solamente circunscriptos a conflictos de intereses de tipo patrimonial, sino que podrían existir conflictos de intereses de otra naturaleza que exigieran un respeto de los derechos del niño, sobre todo basado en esta capacidad progresiva que estamos teniendo. Se me ocurre un caso, incluso un caso que se podría ser interesante, donde el niño tuviera una definición política o religiosa diferente a la de sus progenitores o de sus representantes legales. Y que esa diferencia político-religiosa, sobre todo se daría claro en un niño mayor de 16 años, ¿no es cierto? Existieran conflictos entre esto y entre la decisión de hacerlo. No nos olvidemos que nuestro código también nos establece el Código Civil Comercial de la Nación,
el consentimiento de los padres, por ejemplo, cuando tienen que ingresar a una comunidad religiosa o tienen que ingresar a las Fuerzas Armadas, al menor, el menor entre 16 y 18 años. ¿Cómo ejerce ese menor, aparte de hablar directamente con un juez que le solicita ante la negativa de los padres? Yo creo que no hay un conflicto patrimonial en ese caso, pero sí podría ser necesario para el niño, en este caso adolescente, ser necesario para el niño y para el pleno ejercicio de su derecho que tenga una asistencia letrada y que sepa exponer de la manera adecuada sus necesidades no patrimoniales de ingresar a una comunidad religiosa, asumir una determinada decisión política e ingresar a las Fuerzas Armadas. Es decir, creo que no solo el abogado del niño va a actuar en conflictos de intereses tipo patrimonial, sino que puede actuar en conflictos de intereses incluso no patrimoniales. Bien, gracias. Sí. Doctor, el artículo 19 del Código Civil establece con respecto a la técnica de reproducción asistida que la vida humana comienza a partir de su concepción. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Usted comparte, está de acuerdo, tiene una visión? Totalmente. Este caso incluso lo traté hace mucho tiempo y ya una vez lo expuse, que fue un tema que hablé hasta personalmente con la doctora Kemenbacher Recaruche en una oportunidad que tuve y que ella tuvo la gentileza de conversar conmigo sobre el tema. Porque al tema lo conozco desde hace mucho tiempo y lo vengo manejando realmente desde hace mucho tiempo por cuestiones personales. Ciertamente se producen grandes problemas en cuanto a las técnicas de reproducción asistida y hay que conocerlas, las técnicas de reproducción asistida, para conocer el problema que se da y la solución que hemos tomado en este código. Porque no se deben o no se pueden abrir las puertas con las técnicas de reproducción asistida para la manipulación de seres humanos o de figura humana. Entonces, o de células humanas. Porque ¿cuál es el problema? En la técnica de reproducción normal o por todos conocidas, de técnica de reproducción asistida, se extraen determinada cantidad de óvulos, se fecundan esos óvulos. Los métodos de fecundación son los métodos de simple contacto o los métodos de inyección de espermatozoides en cada uno de los óvulos. De manera que se forman óvulos fecundados. Estos óvulos fecundados, hay que aclarar, hay vida humana desde que esos óvulos están fecundados. Es decir, desde que el espermatozoide se ha fecundado con el óvulo. Entonces hay vida humana. ¿Cuál es el problema? Que cuando se extraen óvulos por cuestiones médicas, es decir, para elegir los mejores óvulos, e incluso también, aunque sea medio vil o medio cruel decirlo, también por cuestiones económicas, porque es muy cara la extracción y cada uno de los métodos es muy caro, se extraen varios óvulos y se fecundan varios óvulos. De allí, el científico o el encargado de la fecundación elige los óvulos más aptos, los huevos más aptos, porque ya no es un óvulo, sino que es un huevo fecundado, y se implantan en el seno materno. Entonces, una vez que está el espermatozoide ha fecundado el óvulo, existe vida humana. Pero cuando esa vida humana se implanta en un cuerpo receptor, recién se puede considerar que existe un ser humano. Y desde aquí se considera el momento de la existencia de la vida humana, cuando se ha implantado este óvulo fecundado en el cuerpo materno. Antes hay vida humana, pero no hay un ser humano susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, doctor, una pregunta.
Sí, doctor. Ya que se trata de un juzgado nuevo, Sí. ¿cómo organizaría usted el funcionamiento de este juzgado si mantendría la estructura actual de los juzgados de familia, donde cada empleado tiene funciones específicas, como es el cédula, oficio, o propondría más bien a multifunciones? Bueno, ciertamente, interesante el tema, porque ciertamente uno en general se tiende a dejar la estructura de que cada uno de los empleados o cada uno de los miembros del juzgado realizan determinadas actividades. Mi experiencia me ha demostrado que en un andamiaje o en una cadena, la fortaleza de la cadena está dada, o la fortaleza o la debilidad, por el eslabón más débil. De manera que si yo tengo un eslabón muy débil, toda la fuerza de la cadena se pierde por este eslabón débil. Entonces, yo creo que debe enseñarse a cada una de las partes, por supuesto la tarea que va a realizar, pero deben forzosamente organizarse cada vez que existe un grupo humano que trabaja en conjunto, forzosamente organizarse un método de rotación, por supuesto en la medida de las posibilidades de cada uno, un método de rotación de manera que sean varios los que realicen o estén capacitados para realizar cada actividad. Porque no puede ser que si solamente uno sabe decretar, ese uno me falta, no se me maneja el juzgado. Si uno solo sabe confeccionar la cédula y los otros no me saben confeccionar una cédula, yo lo tenga paralizado al juzgado, como suele ocurrir muchas veces cuando una sola persona conoce algo. Entonces estoy absolutamente convencido que para que funcione un grupo humano debe existir, aparte de la especialidad, un sistema de rotación para que nadie sea indispensable en el juzgado. Nadie sea indispensable. El juzgado funcione y que todos conozcan a través de este método donde cada uno se concatena con el otro y se retroalimentan. Y uno conoce algo, otro conoce otro, cada uno va vivenciando con esta forma de actuar en conjunto, va exponiendo las necesidades, va viendo porque muchas veces aprendemos del que uno cree que no tiene nada que aprender, tal vez es el que más nos enseñe. Y tal vez, si me tocara ser juez, tal vez el que esté en mostrador me enseñe algo. No puedo estar tan cerrado a creer o a creerme o nadie a creerse dueño de la verdad. Y debemos entender que todos pueden enseñarnos algo y pueden tener algo para aportar a este andamiaje que es un juzgado. Es mi opinión, ¿no? Doctor, lo felicito de nuevo. Gracias, doctor. En el mérito del concurso. Justo usted está ejerciendo la profesión actualmente y va asiduamente al Centro Judicial de Concepción. Así es. A usted quiero que me cuente, en el caso de acceder al cargo, cómo sería el trato que usted daría a los abogados del pasillo. ¿Cómo se le ocurre qué mecanismo utilizaría para facilitar el ejercicio de la profesión y también garantizar el derecho al cobro de sus honorarios? Doctor, usted, tal cual como he dicho, yo ejerzo hace 30 años la profesión y la ejerzo de manera privada. Por lo tanto, tengo una visión probablemente distinta porque me ha tocado estar 30 años del otro lado del mostrador. Hay una cosa básica que he notado, ciertamente, y lo tengo que decir, que he notado en tal vez los 2 últimos años una gran mejoría en general, una gran mejoría en el trato respecto de los empleados con los abogados. Tengo que ser sincero porque sí lo he notado. Situación que venía un poco Pero usted, ¿cómo lo organizaría su despacho para... Bueno, usted, si llega al cargo, ¿cuál sería su... Concretamente, ¿qué mecanismo, qué método? Primero, yo creo que el personal demostrador no tiene que ser el primer personal que llegue y que entre al despacho y diga directamente vas a atender al mostrador, que era un concepto que existía antes. El primero que llega anda a atender al mostrador. No puede ser así y no funciona cuando funciona así un juzgado. Para que el juzgado funcione bien, el que está en mostrador tiene que conocer el funcionamiento interno del juzgado.
básico y fundamental para el ejercicio de la profesión, porque cuando un letrado le solicita a un personal recién entrado o entrado ayer al juzgado, no sabe cómo buscar una cédula, no sabe dónde está archivada, no sabe quién ha decretado y no sabe por qué han decretado así. Es absolutamente distinto un juzgado donde el que está atendiendo el mostrador sabe el funcionamiento del juzgado y le puede decir o informar al letrado, ese juicio es, por supuesto, no puedo pretender que conozca 1000 causas en la mente, pero que de las constancias que pueda observar en el sistema, decirle, doctor, no se le ha decretado todavía el escrito que usted ha presentado, doctor, está para hacer planilla fiscal, doctor, lleva una semana para la planilla fiscal, doctor, usted sabe que previamente tiene que correrse vista al ministerio, doctor, usted sabe que todavía no está para sentencia porque no se han corrido los plazos, doctor, usted, no digo que en esos términos, pero la cédula no está firme. Entonces, primero y principal, la persona que se ponga en el mostrador debe conocer el funcionamiento interno del juzgado, primero y principal. Segundo, debe estar claro y debe haber carteles indicadores que los días de notificaciones la atención es preferencial para los letrados. En los juzgados de familia se hace más importante que en otro poner en claro esto. ¿Por qué? Porque por razones obvias y de funcionamiento normal, las partes quieren conocer el estado de su juicio y recurren a los mostradores, aún sin asistencia de los letrados. Es normal que ocurra así y el fuero es así, porque la gente va a preguntar por su causa, aún sin su letrado, aún que el letrado le haya dicho algo, lo quiere verificar si está por una defensoría. De manera tal que yo creo que por supuesto que hay que atenderla a la persona, por supuesto, porque también el fuero exige atención y respeto a las personas. Pero los días específicos de notificaciones, la atención debe ser preferencial a los letrados. Atendidos los letrados, no quedan letrados sin atender, recién se atiende a los particulares. Yo creo que debe haber carteles indicadores para que todo el mundo sepa cómo funciona el juzgado. El juzgado debe funcionar de manera que se conozca realmente qué días no debe concurrir la gente. Mi experiencia me ha dicho que los juzgados que hacen público esto, la persona puede ir un día de notificaciones, después ya sabe que el martes y viernes no va a ir, ya lo conoce, y entonces va los otros días de la semana. Debe estar en claro eso para saberlo. Claro, también el ciudadano también puede concurrir y... Por supuesto, pero por eso debe decir atención preferente a profesionales, atención preferente. Atendido todos los letrados, se sigue atendiendo a la gente porque ese es el fuero y porque así se debe manejar en este fuero. Otra cuestión que yo considero que tiene que ser útil y que sirve y que lo he visto en muchos juzgados y que realmente sirve es, señores letrados, el artículo 129 se cumple o se cumple. Es decir, no me presenten escritos sin las copias correspondientes para todos los letrados. No me presenten escritos sin la firma del letrado. Entonces, debe estar en claro. E insisto también, el conocimiento de la gente sirve para una mejor administración de justicia. Debe estar anunciado porque así debe ser. Porque si no estamos con decenas de escritos donde estamos diciendo previamente adjunte la copia, venga con firmas del letrado, y no puede ser. El ejercicio nos exige que tengamos un respeto también por la contraparte y dejemos de y pretendamos nosotros desde aquí poner un límite a todos los que se tratan de medidas evidentemente meramente dilatorias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Perdón. Perdón. Ah, Doctor. En cuanto a los códigos de forma, ¿cree que es importante tener un código separado en cuanto a familia? ¿Y cree que qué instituto cree que sería importante contener? En cuanto a la legislación procedimental, la verdad que no tengo objeciones a cómo está legislado procesalmente acá, en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Le insisto, doctor, tengo 30 años en la profesión, por lo menos a mí no me resulta molesta la forma en la que está legislado procedimentalmente para el ejercicio de los derechos en Tucumán. Va de suyo que si se adoptaran
que si se receptaran figuras nuevas como el abogado del niño, sería interesante hacer una modificación correspondiente. A su vez, si bien me excede como letrado, porque es una facultad exclusiva y excluyente de los señores legisladores, la legislación de los códigos procedimentales, tampoco veo como negativo para nosotros los letrados si existiera una legislación específica procesal para el derecho de familia. Y tal vez esa legislación, tal vez lo digo, porque no tengo conocimientos suficientes como para exponer cuál sería la reacción del público, pero probablemente si se lograra legislar separadamente determinados institutos, podría ser para los particulares, no para los letrados, sino para los particulares, podría significar una forma de interpretación más simple. Es decir, tal vez estaríamos llegando al pueblo, a la gente que va, porque yo le decía a usted que este fuero tiene muchas características específicas, ¿no es cierto? Son muchas características que no hacen a los otros fueros. Entonces, los letrados que nos dedicamos a la profesión, no hay problema porque lo conocemos, pero el particular que va a acceder o que intenta acceder, tal vez en el único caso que le va a tocar a su vida, porque es un caso de familia, tal vez le resulta complicada la forma en la que está legislado y tal vez significaría algo positivo para los particulares. Insisto que no tanto para los letrados. Y los letrados solamente yo incluiría, como les digo, figuras específicas como la recepción del abogado del niño y una legislación específica en la forma del abogado del niño. Mi impresión. Tal vez en ese código que se hiciera, se podría poner normas específicas en cuanto, y me estoy metiendo en un tema difícil, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para decirlo, porque usted me da pie en esto, que es en cuanto al cómo funciona o cómo debe funcionar la adopción, el régimen de adopción. Para la gente no es conocido el régimen de adopción. La función del registro de adopción tampoco es conocida. Ahora está, gracias a Dios, se ha modificado este año, ha salido un nuevo régimen con la nueva presidencia del doctor Rojas, ha salido expuesto públicamente, porque está en la red incluso, cómo funciona el registro de adoptantes, ¿no es cierto? Sería interesante que esté en una ley específica de derecho de familia, de derecho procesal familiar, la función del Registro Nacional de Adoptantes. Y yo le agregaría, bueno, creo que me licencio para decirlo, yo a este registro, con todo respeto, le exigiría dos cositas más al registro, dos cositas chiquitas más que no figuran en el registro como requisito para los adoptantes. Yo le agregaría la necesidad de adjuntar un certificado de reincidencia a nivel nacional, porque no existe en el de Tucumán, no existe en el Tucumán, solamente se pide un certificado de buena conducta, con el agravante que podría estar alguien en el registro de adoptantes y ser elegido incluso dentro de los 5 para ser adoptada, pero resulta que en Tucumán tiene certificado de buena conducta y está con un certificado en Córdoba, en Buenos Aires o en otra provincia en el registro de reincidencia. Yo creo que se debería poner, me parece que ha sido meramente un olvido, pero me parece que debería estar. Y tampoco figura dentro de la reglamentación, que yo también creo que tiene que existir, y que existe en la misma Cámara el registro de deudores alimentarios. Considero humildemente que debe ser un requisito para el registro de adoptantes que no tenga deudas alimentarias. Porque me parece a mí sinceramente, discúlpeme, me parece una locura que alguien que está inscrito como deudor alimentario pueda obtener pueda ser elegido para ser adoptante cuando no cumple sus propias obligaciones alimentarias. Cuando hay
contradictorio. Pues, me parece contradictorio. Sinceramente, con todo respeto, creo que debería agregarse esto a los registros de adoptantes. Perdón. Bien, doctor. Y Muchas gracias. con respecto, yo quiero hacer una consulta. Sí. Con respecto a las parejas del mismo sexo. Adopción. Doctor, es difícil contestarlo, pero voy a tratar de decirlo. Primero, en la República Argentina el tema está totalmente zanjado. Yo creo que no hay derecho a volver a hablar del tema porque ya la República Argentina se ha expedido, ya hay ley nacional que no se puede discriminar por la propia elección sexual. Ya se ha aceptado en la Argentina el matrimonio, porque tal vez lo suyo sea, a ver, distinguimos el matrimonio de las uniones ¿Convivenciales? convivenciales, no lo sé. No, matrimonio. De los matrimonios. Es una pareja de adoptantes, matrimonio. Por convicción de vida, mi convicción es aún anterior a la legislación argentina. Estoy absolutamente convencido de que no se puede, ni siquiera mentalmente, discriminar por la elección sexual. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido que perfectamente que esa unión de dos personas del mismo sexo que pretendan una adopción no puede o no debe ser discriminada en cuanto a las personas, en cuanto a la elección de los postulantes para la adopción. Estoy convencido, doctor, y mucho antes que la ley nacional. ¿Y conoce alguna pareja en términos prácticos? O sea, digamos, ¿tiene idea de cuántos matrimonios igualitarios adoptaron en Tucumán? La verdad que en Tucumán no lo conozco. Puedo dar fe de personas de adopciones de una sola persona, independientemente de su elección sexual. No tengo que ser sincero, no conozco de un matrimonio homosexual. Sí lo puedo decir de persona como una persona, ¿no es cierto? Pero no puedo decirlo por el matrimonio porque no conozco ningún caso en Tucumán. Tampoco creía que usted capaz me orientaba sobre no conozco ningún caso. Me parece que no hay, pero digamos es una... Yo en Tucumán no tengo el dato estadístico tampoco. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. De tuteo. Sí, por favor. Te felicitamos por estar en el mérito con un puntaje importante. Gracias. Bueno, en segundo término, ¿conoces la mecánica? Sí. Abreviamos entonces toda la explicación. Ya estuviste acá, ¿verdad? Pasamos directamente. Sí, una vez. Pasamos directamente a la pregunta, ¿le parece? Bueno. Doctora, Sí. de acceder usted al cargo de jueza, ¿cómo organizaría el funcionamiento del juzgado? Bien. ¿Cuál sería su impronta? Muy bien. En primer término, creo que, y de esto soy una convencida, creo que cuando uno forma un equipo de gente para trabajar, tiene que tener muy en claro los objetivos que tiene el juzgado, ¿no? Y en ese sentido, creo que mi objetivo sería definitivamente un principio general que es el acceso a justicia, ¿no? Como derecho fundamental y prioritario, derecho básico, que en mi juzgado es la mira, es la meta, es el camino hacia donde todo el equipo debe transitar y llegar. En ese sentido, creo que lo veo como una oportunidad el hecho de que es un juzgado nuevo, doctor, porque lo cierto es que puedo utilizar herramientas gerenciales mucho más modernas, y que la reforma y que la inminente reforma procesal nos está exigiendo y nos está empujando a este nuevo camino, ¿no? Donde definitivamente el principio de oralidad en los procesos y la comunicación directa con el juez y las partes es un dato no menor y a tenerlo en cuenta dentro precisamente de esta organización judicial, ¿no? Después, que el hecho de que el magistrado, como magistrado, pueda llevar el proceso, primero que soy muy gerencial, soy de gestionar cosas y mi perfil va a seguir siendo gerenciador. No solamente gerenciador de
del conflicto en sí mismo que traen las partes, ¿no? Sino también gerenciador de los recursos con los que uno cuenta, con los recursos humanos con los que uno cuenta, y con la infraestructura también. Estamos yendo, y la tendencia es a la despapelización, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a dejar de ser constructores de expedientes. Y mi mirada, y ha de ser también por mi formación como mediadora, tiene que ver con una mirada hacia las personas, ¿no? Y hacia el verdadero conflicto, y que yo y mi equipo de gente podamos lograr que mejorar la calidad en la gestión judicial. Mejorar la calidad en la gestión significaría diagramar programas, diseñar procesos, rediseñar procesos. En este caso, como es nuevo, me permite diseñar de cero, ¿no? Nuevos procesos. Y como les digo, o sea, acompañado siempre de estas reformas inminentes procesales que se van a dar. Donde voy a hacer dirección de proceso por audiencia. Entonces necesito gente que esté capacitada y formada en el uso de TICs, de las tecnologías de información y comunicación, gente que esté capacitada y formada, incluyéndome, desde ya, en procesos, en diseño de proceso, en prácticas que sean lo suficientemente interesantes, importantes como para que verdaderamente la justicia no solamente sea el servicio, para mí es resultado. Entonces, además del servicio que es gestión, tiene que haber un resultado. Entonces, utilizar incluso indicadores. Me permite indicadores hoy, utilizar indicadores que me puedan decir, bueno, cuál es la situación y contexto actual. Me parece que también, y creo que también tiene que ver con mi perfil de mediación, de mediadora, que estoy en actividad, y también mis 15 años ya de ejercicio en la profesión, que me demuestran que hay que tener una mirada absolutamente diferente y tener mucho contacto con las partes. Poder anticiparme a la solución del conflicto a través de audiencias de conciliación, y la capacitación para mí es importante. El hecho también llegar al juzgado y poder definir funciones. En cuanto a organización puntualmente se refiere, decir, bueno, ¿cuáles son las funciones jurisdiccionales y que me caben? ¿Y cuáles son las jurisdicciones, funciones administrativas y a quién le cabe esa función? ¿Y cómo las voy a... Si yo estuviese en el lugar y tuviese las personas los recursos humanos que me han adjudicado, que me han designado, creo que conociendo a la gente, uno sabe cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus capacidades, y creo que un elemento muy importante, cuáles son sus actitudes, que uno las puede modificar. Pero eso me parece que es importante. Y siempre hacia el usuario de justicia. Esa es mi función. Entonces, aportar la infraestructura, el recurso humano que sea necesario para resolver y tramitar ese proceso, pero para el usuario de justicia y para lo que él considera que es valioso. Muy bien, doctora. Sí, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Sé que usted ejerce la profesión, sí. Así que la pregunta junto con el doctor Granero va dirigida en ese sentido. En el caso que usted acceda al cargo de jueza de este juzgado que está en el concurso, ¿cómo se imagina que sería su relación con los abogados litigantes? ¿Y de qué manera usted, de qué mecanismo garantizaría el pago de los honorarios de los abogados? Bien. Bueno, ejerzo la profesión hace 15 años y, como les decía, y uno del otro lado también lo veo como una oportunidad, como una ventaja, transita y realmente uno se da cuenta cuáles son las necesidades del otro lado del mostrador. Las necesidades, incluso algunas falencias, pero me parece más una oportunidad, una necesidad de aprovecharlo. Para mí, la comunicación, cuando hablamos de principios, que son los que están establecidos en el código, ¿no? Pero que sean no principios de aspiraciones, sino principios que se concreten, de verdad. La inmediación del juez. La inmediación no solamente tiene que ver con las partes, sino la inmediación con el colega, en este caso con el letrado de parte.
¿no? Y en su caso, posiblemente hasta haya abogados del niño, representantes, Ministerio Público Pupilar, etcétera, ¿no? Con todas las partes, no solo con los protagonistas, del proceso, sino con el resto de las partes. ¿Y por qué digo esto? Porque todos generan intereses. Todos tienen un interés. Las partes tendrán su interés y un conflicto, evidentemente, por eso están allí. Y el abogado de parte también tiene un interés. No solo que se resuelva el conflicto de su cliente, sino también tiene un interés propio en sus honorarios. Y no está mal. Está muy bien y así lo avala la ley, la 5480, donde dice que el trabajo del abogado se presume oneroso. Entonces, por nuestra tarea, se merece esa tarea una remuneración, un emolumento, ¿no? En ese sentido. Principalmente yo si estuviese como juez, además de mi comunicación, que lo vuelvo a repetir, para mí hay tradicionales paradigmas que se deben romper o estructuras que se deben romper, ¿no? El verticalismo, estructura piramidal donde el juez no está en la cúspide y no tiene acceso a la gente para poder llegar y estar en contacto con él, es un paradigma que yo lo rompería, precisamente por mi condición de formar equipo, de trabajo de manera coordinada, lo que no significa delegar responsabilidades, ¿no? De ninguna manera. Responde cada uno por sus funciones. Pero volviendo al tema puntualmente de los honorarios, primero que tenemos la 5480, el artículo 35 es clave si le tengo que contestar, porque ahí dice que los jueces no pueden dar por finalizado ningún proceso sin antes reúne dos requisitos: o que le hayan acreditado el pago de los honorarios de los abogados, o que haya garantía suficiente para el pago de esos honorarios, o en su defecto que presten consentimiento a los abogados, los letrados, para poder dar por finalizado el proceso. Eso me parece un elemento muy importante y a tener en cuenta. Desde ya soy una convencida de que las leyes locales se deben aplicar. Hay ciertos mínimos y máximos que están estipulados por la 5480 que yo no los alteraría, y no quiero decir con eso que no tenga razonabilidad en la regulación de honorarios, porque entiendo también que nosotros como provincia nos hemos adherido a la ley nacional. El artículo 13 de la 2422 dice que el juez podría regular por debajo del mínimo establecido en las leyes locales, pero sería muy rigurosa, muy estricta, por la naturaleza alimentaria que tienen los honorarios profesionales. Así que bien, doctora. Con eso me contesto. Perfecto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Usted recién habló del abogado de niños. Sí. ¿Qué opinión le merece la incorporación en el Código Civil? Bien. ¿En qué caso lo aplicaría? Bien. Si conoce prácticamente si aplicó alguna vez en Concepción, en este caso, si conoce aquí en la ciudad. Bueno, son varios los precedentes jurisprudenciales que hay donde se aplica la figura del abogado del niño. Incluso en este año hay varios fallos ya relacionados al 987, si no me acuerdo la sentencia, no recuerdo mal, 987 es una de las recientes sentencias de este año donde se aplicó la figura del abogado del niño. ¿Qué me merece a mí de opinión? Primero, para hablar del abogado del niño tendría que hablar del marco legal, ¿no? Porque si no, podría ser que nos confundamos con otras figuras, como por ejemplo el defensor de menores, o el tutor especial en el 109 del Código Civil, y perdamos el foco de la existencia de este representante técnico del niño. Entonces, si yo, lo que quiero ser clara es que estoy de acuerdo en la figura, siempre y cuando nosotros tengamos en claro, como magistrados, cuándo se debería aplicar. La figura del abogado del niño no excluye para nada la voluntad del niño. Es la voluntad del niño. Es el niño el que expresa su interés. En los defensores, en los tutores,
es una representación promiscua donde es un interés del adulto, la mirada del adulto en relación a su interés superior del niño, ¿no? Es el Estado el que provee. Y en ese sentido no es voluntad del niño ni siquiera tener o no tener un abogado del niño. La primera cuestión que yo haría, dicho esto, digamos que estoy de acuerdo con la figura, la primera cuestión que debería hacer es primero escuchar al niño. El derecho a ser oído, bueno, esto es una norma de derecho internacional, una norma internacional, el artículo 12 del derecho de la Convención Internacional de Derechos del Niño, está estipulado el derecho a ser oído. Y el derecho a participar en los procesos administrativos y judiciales, precisamente, donde los afecte, ya sea a través de un representante o a través de un órgano apropiado. La ley provincial se adhiere también a esta idea. Y no solo eso, sino que el decreto reglamentario, el 1415, también específicamente habla del abogado del niño o de la niña. Pero no excluye de ninguna manera la representación promiscua del Ministerio Público. ¿Qué es lo que haría yo? Escucharlo al niño e informarle. El consentimiento del niño en la representación, que tengo un abogado del niño, es de él. Él es el que me debe prestar el consentimiento, el representado. Y un consentimiento informado, donde yo le pueda decir al niño los alcances de tener un abogado del niño y que tiene derecho a tenerlo. También pediría un informe interdisciplinario donde puedan intervenir psicólogos y otros profesionales formados en otras áreas para que me puedan colaborar al respecto y además, obviamente, sin excluir el dictamen del defensor de menor en este sentido. Allí, con ese contexto, uno puede decidir. Y hay otra cuestión que es importante, es la capacidad progresiva del niño. Con este elemento de la capacidad progresiva del niño, bueno, hay dos, vertientes donde dice, bueno, tengamos en cuenta la edad y el grado de madurez, que sean suficientes, ¿no? Bueno, hay un debate en relación a esto, si bien el código te dice hasta los 13 años son niños, de 14 a 18 son adolescentes, y los adolescentes incluso pueden tener su representante legal, y así lo dispone el Código Civil en este sentido. Bueno, cada uno de los niños, y así lo trabajo y lo trabajaría, son diferentes. Pueden tener la misma edad, pero son muy diferentes. ¿Diferentes en qué? Psicológicamente, biológicamente, y su contexto social los condiciona también. Entonces me parece que la capacidad de decisión del niño no es en todos los casos y dependerá siempre de la naturaleza del derecho que se pretende ejercer. Parece que eso es importante. Y ese diagnóstico lo puedo dar yo con todos los elementos que les acabo de decir, dictamen del defensor de menores y todo un equipo interdisciplinario que me pueda colaborar en ese sentido y escuchando al niño. ¿En qué caso se imagina usted que haría intervención Yo en mediación no estaba dentro de la figura del abogado del niño, pero tengo, y he llamado a niños porque tengo las facultades para poder hacerlo, y he trabajado con la Defensoría de Menores en una mediación. Personalmente tuve el caso y yo la llevé de la mano a la niña, a la defensoría, previamente hablé con los padres, pedí obviamente el consentimiento informado de los padres, que lo hice firmar, y la llevé a la niña, hablé con la defensora cuando nos podía atender, y la llevé a la niña yo desde mi sala de mediación de la mano hacia la defensora, donde allí trabajamos con una psicóloga. Definitivamente, de hecho, la niña terminó viviendo con su papá, porque a mí me llamó mucho la atención. ¿Conflicto que de visita, sí, no, el conflicto era responsabilidad parental. En ese entonces no se decía responsabilidad parental, se decía tenencia. ¿Conoce algún juez que aplique la figura del abogado del niño? En familia hay varios jueces que están. La doctora Bram creo que está aplicando la figura de, incluso nosotros tenemos un registro de abogado del niño en el Colegio de Abogados de Tucumán, en el consultorio jurídico gratuito, que está disponible, digamos, para poder
sí, un listado, exactamente, un registro. Sí, sí. Que también considero que tienen que ser especialistas, ¿no? En niñez y adolescencia. Sí, eso también me parece que es importante porque no es un perfil muy particular, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se utilizan y en el contexto que uno habla con el menor. Es muy determinante eso. Doctora, una preguntita. Usted de no haber sido abogada, ¿qué otra carrera puede hacer? Muchos me dicen psicóloga. ¿Ah, sí? Tengo mucha escucha y escucha activa. Y lo que soy pianista. Ajá. Soy músico. He dado conciertos y si no hubiese sido abogada me hubiese dedicado a la música. Definitivamente. ¿Cuál es la mejor elección? ¿La música o...? Resolver conflicto. Me gusta. Me gusta. La verdad que creo que en eso soy una persona que tiene una cierta habilidad. Humildemente lo digo porque cuando a uno le gusta algo realmente y le apasiona, lo puede transmitir y eso se va multiplicando. Así que para mí eso creo que es mi gran fortaleza, es el diálogo y la escucha. Sí. Y de verdad interesarme en el conflicto, en la resolución de los conflictos, eso sí es algo que le pongo mucho énfasis. Por eso creo que... ¿Usted es de Capital? Yo soy de Capital, soy mediadora de Concepción, también porque estoy en el registro de Concepción. 5 años hace que ya viajo a Concepción como mediadora, porque concursé para mediadora en Concepción y en Capital. Ejerzo la mediación en ambos jurisdicciones. Y litigando en Capital, y tengo algunas cosas en Concepción, pero no... ¿Matriculada? Sí. Claro. Pero bueno, concurre a los juzgados de familia. Sí. ¿Y su visión de los juzgados? ¿Visión? Sí, su visión como abogada. No le estoy preguntando acá en el carácter de futura jueza ni nada, sino usted litiga, va a los tribunales. Sí. Espera en el mostrador como hemos hecho lo que hicimos la profesora alguna vez. Así es. ¿Cuál es su visión de la atención, de público que concurre? ¿Cómo lo veo? Que en los juzgados de familia particularmente, abocándome a ese proceso específico de familia, lo veo, hay mucha gente nueva que ha traído una impronta diferente y una apertura al cambio absolutamente distinto. No noto el verticalismo en muchos juzgados que realmente te atienden y están predispuestos a hacerlo, a escucharte. Demorarás más o menos esperando en el mostrador, pero te atienden. Las soluciones a veces son más rápidas en ese sentido. Así que yo lo veo que estamos avanzando. Incluso creo que también, no sé si todo, pero varios de los que están dentro de los juzgados son integrantes están participando en el comité interpoderes, lo que también te genera una cierta, dicho sea de paso también te genera inquietudes, que es lo que está pasando en otras provincias y ver si podemos replicar para mejorar los juzgados. Eso también lo he notado. Esa participación activa fortalece al juzgado en sí mismo y al personal en sí mismo. Entonces, eso también me parece que es algo para rescatar desde mi visión, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo te voy a hacer 2 preguntitas más. ¿No es un hobby la música? ¿Es como una suerte de alternativa profesional? ¿O es un hobby hoy? Hoy es un hobby. Sí. No, bueno, es un apoyo. No, creo que el arte, y me pasa habitualmente cuando conozco a alguien que también se dedica al arte, te hace no solamente fortalecer muchos aspectos de tu profesión, no solo la sensibilidad propia del artista. Para mí la música ha sido mi apoyo, mi gran aliado y mi forma el método que yo encontré
para escapar, digamos, de presiones, ¿no? Para mí ha sido un apoyo, ¿no? Es más allá que hobby. Sí. Una terapia. Tocar música clásica. Que me gusta. Y aparte de eso, otra actividad, digamos, extra. ¿Tenés familia, digamos? ¿Cómo? Tengo, bueno, tengo 3 niños. Ya, Patricio, no lo Sí. Tengo 3 no es que niños. Sea real, ¿no? Pero digamos... No, tengo 3 niños muy hermosos que me entienden perfectamente. La mamá dice está estudiando, la mamá, entonces ellos están callados, ya se han creado de esa manera. Tengo mi marido que también es abogado, también ejerce la profesión. De hecho, tenemos el estudio juntos, pero en distintos horarios. Mis hijos van al colegio, son chiquitos que tienen 6, 5 y 9 años. Son muy buenos alumnos. Y también me dedico no solamente a estudiar y a capacitarme permanentemente, que es algo que me gusta, la verdad lo disfruto. A veces la gente no entiende, pero me gusta estudiar. No es razonable lo que estoy diciendo, pero bueno, me gusta hacerlo, me gusta leer mucho, todo lo que se refiere a cuestiones jurídicas, ¿no? ¿Y extras jurídicas? Leo libros de periodismo, me interesa y me gusta. Ahora estoy Durán Barba, estoy leyendo, sí, El Círculo Rojo. ¿Televisión ves? ¿Qué es política? ¿Ah? Sí, política. Política, sí. ¿Televisión ves? Veo poca, pero veo. A veces me gusta la película, pero no me gusta mucho ver la tele, digamos. Me gusta más la película. Ay, sí, es que veo tantas películas. Era una... que era en Argentina, que es un escritor que se va a La Plata, el Ilustre. El Ilustre, sí. Esa es la última que vi. Con Oscar Martín. Con Oscar Martín. El Ciudadano Ilustre. Gracias. Con Oscar Martínez. Ahora sí. La vi 2 veces ya. El sultán ni ahí, digamos. No, sería me aburre. Me aburre. Y también entreno, hago gimnasia porque es algo que me hace muy bien a mi espíritu. Parte física además. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.